Iglesia, buenas tardes, les bendigo. Gracias, Polito, sí se escuchó ahí, sí. Linda alabanza, linda adoración, qué bueno. Qué bueno cuando se siente la presencia del Espíritu en medio nuestro. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan, Señor. Gracias por quienes quizás aún están en camino de venir a congregarse. Quita de su camino, Señor, todo obstáculo. Pon ese amor, Señor, y esa disposición en nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para ser nutridos, para ser alimentados con tu mensaje, porque sé que este mensaje de hoy es de gran edificación para Copa y es un mensaje que estamos necesitando. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu infinito amor y misericordia, por esos ojos de amor con los que miras a Copa, a cada familia, a cada hermano, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que ponemos en tus manos, Padre amado. Amén. Bueno, hemos venido transitando un camino en los mensajes que hemos compartido hace ya más de un mes, y seguramente todos recordemos los mensajes acerca de los dos caminos, del arrepentimiento genuino, de la obediencia, del morir a nosotros mismos. El precioso mensaje acerca de la santidad que tuvimos hace 8 días. Y avanzando en esa misma línea y en esa misma temática, hoy queremos compartir un mensaje que tiene que ver con apasionarnos por Dios, apasionarnos por Dios. Que Dios sea una verdadera pasión en nuestra vida. Y en ese sentido, nuestro mensaje se denomina hoy volver al primer amor. Todos hemos leído seguramente en la palabra este mensaje de volver al primer amor. Bienvenida, Martica. Quisiera que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver los versos 4 y 5, que van a ser nuestros versículos principales en esta tarde. Dice la palabra en Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Y versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Vamos a ver estos versículos en otras dos versiones. La que les he compartido es la versión Reina Valera y tiene varios elementos importantes que vamos a revisar hoy. En la versión NTV dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído.
Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y dice la versión TLA: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Amén. Estos versículos están incrustados en Apocalipsis. En medio de las iglesias. Y este mensaje ciertamente estaba dirigido a la iglesia de Éfeso. Hay unos elementos comunes en las diferentes versiones, en unas posiblemente las entendamos con mayor claridad, pero cuando dice el versículo 4, has dejado tu primer amor, en la NTV dice, ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En la TLA, ese mismo versículo dice, es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y luego trae tres elementos importantes que me voy a referir solamente a la versión Reina Valera, y el primero es recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, recuerda de dónde has caído. Luego dice, y arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras se refiere a, en la NTV, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. ¿Sí? Son tres elementos fundamentales y claros de si hemos dejado ese primer amor, qué es lo que debemos hacer para recuperarlo. Y ese va a ser el mensaje y esa va a ser la idea central sobre la cual vamos a hablar en esta tarde. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo. De hecho, la iglesia de Éfeso era una iglesia que compartía esa fama de la ciudad. Era un lugar privilegiado donde había una gran predicación de la palabra de Dios. ¿Sí? Éfeso era un centro religioso, cultural, económico de esa región. Pero también allí estaba y había presencia del templo de Diana. ¿Sí? Éfeso era en ese sentido también una fortificación de Satanás. Era un lugar donde a la vez que se predicaba la palabra y había una buena predicación de una sana doctrina, había simultáneamente y al lado, alrededor de esto, presencia de hechicería, de brujería, de satanismo. Y hay un comentario de Matthew Henry, que es uno de los comentaristas que con frecuencia consulto, dice: el pecado del que Cristo acusa a esta iglesia no es que hubiera dejado y abandonado al objeto de amor, que ya dijimos cuál era, sino que ha perdido el grado de fervor que tuvo al principio. No sé si
si de pronto nos toca a alguno de nosotros esas palabras de Henry, ¿sí? Y dice en uno de los párrafos que quería resaltarles hoy: Cristo está descontento con su pueblo, allí con el pueblo de Éfeso, pero pensemos que nosotros estamos haciendo parte de ese pueblo cuando nos referimos a cuando Él se refiere a que hemos perdido nuestro primer amor. Está descontento con su pueblo cuando los ve ponerse remisos y fríos para con Él. Es seguro que esta mención en la Escritura de los cristianos que abandonan su primer amor es un reproche para los que hablan de esto con negligencia y así tratan de excusar la indiferencia y la pereza en ellos mismos. Nuestro Salvador considera pecaminosa esa indiferencia. Deben arrepentirse, deben dolerse y avergonzarse por su pecaminosa declinación y confesarla humildemente ante los ojos de Dios. Deben proponerse recuperar su fervor y deben orar tan fervorosamente y velar tan diligentemente como cuando entraron al principio en los caminos de Dios. Amén. Quizás recordemos todos cuando recibimos en nuestra vida y en nuestros corazones a Jesucristo y ese amor por la palabra, ese fervor, esa pasión por leer cada vez más su palabra, por profundizarla, por meditarla, por ponerla en práctica, por orar, por buscar la intimidad, por ayunar, por vigilar. Y eso está bien. Y lo que se espera de un cristiano es eso. Pero lo que se espera también de un cristiano es que crezca en esa vida espiritual. Lo que se espera de un cristiano, de un hijo de Dios, no es que decline en esa pendiente ascendente y se vaya a pique. A veces pasa, a veces pasa, a veces nos pasa, a todos. Pues yo no sé si a ustedes, a mí me ha pasado. Y es que hay muchas razones que vamos a ver ahora y vamos a analizar cómo de pronto nuestro día a día a veces nos afecta, nuestra vida espiritual, y cómo nosotros, a pesar de estar enamorados de nuestra vida cristiana, de seguir a Cristo, de crecer espiritualmente, especialmente cuando recién uno recibe a Cristo y conoce ese primer amor al que nos referimos hoy, después de un tiempo comienza a tener indiferencia, a por muchas razones dejar esa pasión, que la vamos a ver ahora más en detalle, y comienza de pronto a no crecer tanto, sino más bien como a mantenerse ahí casi que por inercia y quizás también a declinar. Esos son los puntos críticos. Ahí es donde debemos estar pendientes y ya vamos a ver por qué. Jesús es el centro de la iglesia. Si entonamos todos esa preciosa alabanza del final de nuestro tiempo de alabanza, ese es un mensaje claro para un hijo de Dios. No hoy, siempre, siempre. Metafóricamente, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esa introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y así debe ser reconocido como el centro de nuestra iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús, no le pertenece a los líderes, ni menos a otras personas. Él es el centro de la iglesia. Y Jesús reconoce el trabajo que hace su pueblo. Cuando tú sirves con dedicación, con esfuerzo, ese trabajo Él lo valora
Cuando tú trabajas para el Señor y cuando tienes persistencia y cuando tienes paciencia en esa labor, Él lo valora y Él está siempre pendiente de ti. Esa paciencia viene de una palabra griega que se denomina upomone, escrita con H inicial, upomone, y significa una paciencia firme. En ese sentido, la iglesia es una roca sólida. Esa paciencia que tenemos en el servicio y en el trabajo arduo de evangelización, de crecer espiritualmente, de llevar la palabra a aquellos que la necesitan, es esa paciencia firme, es esa upomone que hace que la iglesia sea una roca sólida. La iglesia de los Efesios, entonces, hermanos, procuraba una sana doctrina, una doctrina pura. Ellos mostraban perseverancia, trabajaban en la obra del Señor, a pesar que estaban rodeados por todo lo que les mencioné hace un momento. Y digamos que esas circunstancias eran las que los hacían objeto de ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Esa iglesia era una iglesia sólida, trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio, justamente a través de promulgar una sana doctrina. Ese era en ese entonces y debe ser hoy una de nuestras principales preocupaciones: buscar siempre promulgar una sana doctrina, ir en busca de esos miles de personas que todavía no conocen de Cristo y ser cumplidores de la gran comisión. Jesús entonces decía: tengo en contra de ustedes, a pesar después de haber reconocido mejor lo bueno de la iglesia, que has dejado tu primer amor. Y ese pero tengo en contra tuya es, a pesar de todo lo bueno que tenía y que vivía la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Eso tengo en contra de esta iglesia. Si Jesús llevaba ese mensaje a la iglesia de Éfeso, pensemos, hermanos, hoy que le está hablando a Copa, ¿sí? ¿Hasta dónde alguno de los aquí presentes ha perdido ese primer amor? Yo pasé por ahí y gracias a Dios he visto lo que es crecer rápidamente, de pronto declinar un poco y después volver a crecer. Y yo les aseguro, hermanos, que es maravilloso entender esto desde la experiencia de vida. Cuando tú has estado enamorado de la palabra, has estado enamorado de ese Padre Celestial que nos ha bendecido de tantas maneras, cada día de nuestra vida. Es que a veces, hermanos, uno se acostumbra a que son merecimientos nuestros los que permiten que cada día tengamos tantas bendiciones como las tenemos. Yo les puedo decir que es una gran bendición despertar con vida cada día, después de haber vivido o estado tan cerca de haber partido de este mundo. De verdad es algo que uno ve diferente. No sé, Senia y yo ya les hemos compartido muchas veces nuestro testimonio y los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia, pero cuando uno tiene la posibilidad de decir gracias Dios por este nuevo día, es de verdad valioso y creo que lo mínimo que un hijo de Dios debe hacer apenas tiene la posibilidad de despertarse en un nuevo día. Dios es bueno y Él está ahí siempre. Los que a veces no llegamos a esa cita somos nosotros. Cuando cada mañana
tenemos tantas cosas que hacer o hasta el mismo cansancio físico, que no destinamos un tiempo para estar a solas con Él. Yo les aseguro que cuando recuperamos eso, volvemos a recuperar muchas cosas, volvemos a recuperar incluso esa sensibilidad de escucharle como cada uno lo escucha. Hay formas diferentes en las que cada uno de nosotros escucha esa voz de Dios, pero les aseguro que también despierta esa sensibilidad para entender cuando el enemigo nos está acechando. Ayer compartíamos con Senia y con Gaby en la noche cuando llegamos a casa, algo que me sucedió el martes pasado muy de madrugada. Salía yo de viaje para el trabajo eran como las 3 de la mañana, quizás cerca de las 3:30 más bien, y estaba esperando en la puerta del conjunto el transporte que me recogía. Y sentí claramente, o sea, es una percepción sensorial, los sentidos te lo advierten, la presencia del enemigo. Y es una manifestación que es muy clara y nosotros, digamos, la hemos compartido en el pasado cuando en el vecindario hace años, en sitios donde hubo ciertos ritos y hubo muerte y en fin, lo sentíamos. Cuando yo en esa época, hace ya varios años, llegaba cerca de la medianoche a la casa el viernes tarde, pasaba por ese sitio. Después de la primera vez que tuve esa sensación, cada día que pasé por allí pasaba orando y pasaba cubriéndome con la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo, hermanos, y varias veces les he dado testimonio de eso. Y ese martes estaba orando en ese momento, esperando a que llegara el vehículo que me transportaría, cuando comencé a tener claramente esa sensación, que es inconfundible. Es más, en el predio vecino sentí como alguien que pisaba, alguien que caminaba hacia el lindero con nuestro conjunto. Y dentro de la tranquilidad que da tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, seguí orando y lo que sentía era mis brazos, mi piel totalmente erizado, pero con una fuerza que antes tal vez no había sentido. Y cuando lo compartí ayer con Senia y con Gaby, me decían, yo he sentido lo mismo, yo también he sentido lo mismo. Yo oro y paso por allá y siento esto. Esta pequeña anécdota simplemente es para decirles, hermanos, cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros retomamos con impulso esa cercanía espiritual con Dios, nosotros somos entrenados, somos capacitados y esa sensibilidad se retoma. Si uno se aleja, se enfría y la pierde, pero nunca podemos perder la comunicación con nuestro Padre, la cercanía con Él. Cuando la palabra menciona en el versículo 4, has dejado tu primer amor, es importante tener claro la diferencia que hay entre dejar el primer amor y perder el primer amor. Porque es que es diferente cuando tú dejas algo en un sitio o cuando lo pierdes. Cuando yo dejo el micrófono acá en esta mesa y me voy, cuando regrese sé dónde lo dejé y puedo ir a buscarlo y puedo retomarlo y seguir hablándoles a ustedes. Si yo digo el micrófono se me perdió en medio de la predica, estoy en apuros porque de pronto José no me escucha, ¿sí? Y ya no sé cómo recuperar el micrófono. ¿Sí o no, José? Perdón.
Entonces, si a mí se me pierde algo, o si yo pierdo ese primer amor, estoy prácticamente perdiendo la oportunidad de volver a retomarlo. Si yo he dejado ese primer amor, seguramente sé dónde lo dejé, dónde lo encuentro de nuevo y dónde y cuándo retomo ese camino. Es una gran diferencia, es una gran diferencia. Digamos que cuando dejamos ese primer amor o cuando dejo el micrófono, es un acto deliberado. O sea, yo sé que lo dejo en un sitio por alguna razón y luego lo retomo. Cuando lo pierdo, pues ni siquiera sé dónde buscarlo porque no sé dónde lo perdí, cómo lo perdí, cuándo lo perdí, simplemente sé que ya no lo tengo conmigo. Y ese primer amor es el amor con Dios, pero también con mis hermanos, ¿sí? Entonces no pensemos que es solamente, no, es que ya no oro, es que ya no leo la Biblia con igual intensidad, es que ya no ayuno, es que ya no asisto a las vigilias de copa, es que ya no sirvo en copa. No, son mis hermanos en Cristo los que también están involucrados en ese primer amor. Entonces es diferente perderlo que dejarlo. La ventaja de que en la palabra el Señor nos diga, dejaste tu primer amor, es que sabemos dónde lo hicimos, sabemos cuándo lo hicimos y sabemos dónde retomar el camino. Amén. Dice Charles Spurgeon, una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Porque es que, hermanos, el amor es todo. El amor que Dios nos ha enseñado a nosotros, el amor del que Jesús nos dio claramente ejemplo, lo es todo y es la base de todo. Si hablamos de ese primer amor, ¿qué fue lo que dejaron los efesios y qué es lo que nosotros eventualmente hemos dejado? Hemos dejado de amar a Dios, hemos dejado de amar a nuestros hermanos, hemos dejado de amarnos los unos a los otros. Recordemos que es un mandamiento. Entonces, muy seguramente la respuesta va a ser los dos. Es decir, dejamos de amar a Dios y dejamos de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano. Es decir, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestra familia. Tú no puedes decir que amas a tu familia sin amar a Dios primero. Entonces seguramente los dos van de la mano. Y dejar ese primer amor es dejar de amar a Dios y dejar de amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos cuando recién conocimos verdaderamente en nuestra vida de Dios? ¿Qué es lo que hacíamos por Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Lo mismo? ¿Algo más? ¿Algo mejor? ¿O ni siquiera lo que hacíamos antes? Eso es lo que debemos preguntarnos para entender en qué punto de este mapa estamos. Quizás hoy miramos hacia atrás después de 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y en la vida de Cristo y nos aterremos. Es muy probable que nos aterremos por dos razones. Una, por todo lo que hacíamos, pero especialmente la segunda, por todo lo que ya no hacemos. Y seguimos siendo hijos de Dios. Él sigue amándonos sin ninguna duda,
Pero nuestro amor hacia Él y nuestro amor hacia nuestros hermanos, ¿en qué punto está? ¿Qué es lo que quería Jesús que hiciera esa iglesia de Éfeso? ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros como sus hijos hoy día, en Copa, en 2024, en el rol que cada uno tiene? Volvamos al versículo. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer paso es recordar de dónde hemos caído. Es decir, el primer paso para la restauración es recordar. Los efesios debían recordar de dónde habían caído. Esto significa que deben recordar lo que antes solían ser ellos en su amor por el Señor y en el amor que profesaban unos a otros. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer hoy, recordar de dónde Él nos trajo cuando lo recibimos en nuestras vidas, recordar ese momento primero en el que lo recibimos y comenzamos a crecer como cristianos y ver dónde estamos hoy. Y de verdad los invito, hermanos, a que lo hagamos y lo hagamos seriamente, porque es que eso es lo que nos va a permitir con honestidad, con sinceridad, acercarnos a Él cada día desde el punto en el que estamos, y no es desde la costumbre, desde decir, sí, me desperté, doy gracias y voy a orar 10 minutos, 15 minutos, media hora, no sé, una hora. ¿Cómo oro? ¿Cuál es mi momento de intimidad con Él? ¿Qué tanto estoy leyendo la palabra? ¿Alguna vez ayuno, exceptuando cuando la iglesia me invita a ayunar? ¿Alguna vez hago vigilia, exceptuando cuando Copa me invita a la vigilia? Es decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida como hijo de Dios, como cristiano? ¿Qué tan cerca? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? Cuando el hijo pródigo estaba en medio de las algarrobas, en la posilga, en medio de los cerdos, fue cuando dio el primer paso para su restauración, porque allí, en medio de esa circunstancia difícil, fue cuando recordó la vida que tenía en casa de su padre. Ese recordar es el primer ejercicio, es el primer paso que nosotros hoy en Copa, en nuestra vida, debemos dar para saber en qué punto estamos en nuestra relación con el Señor. Después de tener eso claro y de recordar, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué dice el versículo? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y de esto hablábamos hace unos días, hace pocos días, en un mensaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del arrepentimiento genuino? Y cuando yo les decía, no, es que voy hacia allá, sé que es el mal camino, lo tengo claro, pero sigo avanzando. Y tomo la decisión y me arrepiento, pues el arrepentimiento genuino es tomar acción. Recuerden que no es solamente decir, sí, me arrepiento. No, 180 grados y camino para donde debo caminar. ¿Sí? Tomo acción, o sea, doy media vuelta y camino para donde debo caminar. Ese arrepentimiento genuino implica tomar decisiones en nuestra vida y tomar acciones para ir en una dirección, en un sentido diferente a aquel en el que avanzábamos cuando íbamos tras el pecado y sabíamos que estábamos cometiendo el pecado, y el Espíritu Santo nos redarguía antes de comenzar ese camino en ese sentido, pero ahí estábamos. Claro, me arrepiento y pido perdón, y Dios es bueno y Él es fiel y justo y nos perdona. Así lo dice la palabra y nos lo promete, y entonces nosotros quedamos tranquilos, pero al otro día vuelvo y hago lo mismo, ¿recuerdan? No, cuando yo definitivamente tomo la decisión y camino para donde es,
Allí estoy dando los pasos en el sentido correcto, estoy avanzando en el sentido correcto y me estoy arrepintiendo genuinamente. Es decir, no tengo que estar cada día pidiéndole perdón a Dios por lo mismo, o cada semana, o cada mes. Y no voy a repetir los ejemplos de ese día, pero el concepto ya lo tenemos claro. Es arrepentirnos genuinamente y mediante nuestro cambio de conducta, redirigir nuestro camino y seguir el camino de Dios. Entonces, ese arrepentimiento es un arrepentimiento genuino, no es otro. Y luego de recordar y arrepentirnos, entonces hacemos las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Es regresar a lo básico, es regresar a ese primer momento de enamoramiento con Jesús, es retomar esas buenas prácticas de oración, de lectura de la palabra, de meditación de la palabra, de asimilación de la palabra y ponerla en práctica en nuestra vida, de servir a los demás, de servir en nuestra iglesia, de ayunar, de interceder por las necesidades de nuestros hermanos, de buscar de Dios definitivamente, en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, son cosas que realmente nunca deberíamos dejar de hacer por mucho que crezcamos o creamos que crecemos espiritualmente. ¿Cómo entonces recordamos esas primeras obras? Pues, digamos, yo creo que hay unos 4 puntos claves o algunos más. Y yo los escribí aquí en unas preguntas que dice: ¿recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? Solo para que lo pensemos y lo revisemos en cómo nosotros lo estamos haciendo hoy. ¿Recuerdas cómo solías orar en esa época? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros hermanos cristianos, con otros hermanos de la iglesia? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? De nuestros testimonios, de nuestras experiencias. Y no es solamente entre nosotros, entre los hermanos de Copa. Este último punto es especialmente en los que no están congregándose, en los que quizás ni siquiera conocen de Dios. Esas son esas primeras obras a las que se refiere la palabra, para que crezcamos verdaderamente como cristianos. Y obviamente el versículo 5 habla de consecuencias, de las consecuencias de haber dejado ese primer amor, de no arrepentirnos y no avanzar en el camino, sino dejarlo así como si no pasara nada. ¿Qué dice el versículo 5? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y qué es quitar el candelero? ¿Se acuerdan todos del almud? Que alguna vez publicamos la imagen allá en el... Yo sé que ya Javier se acuerda porque se los comentamos hace 8 días en Teleios, el ejemplo. Esa caja de madera que se ponía encima de la vela encendida, de la luz que iluminaba un recinto. Y pues por supuesto, ¿a quién va a iluminar esa luz si le ponemos un almud encima? A nadie. ¿Qué pasaría si no nos arrepentimos y no volvemos a esas primeras obras y no volvemos a retomar ese primer amor en nuestras vidas? ¿Qué pasaría en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría en la vida de nuestra familia? ¿Qué pasaría en Copa? ¿Qué pasaría en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasaría si esa luz ya no ilumina? Grave, delicado. Y no solo por nosotros, que tuvimos la oportunidad, grave y delicado por tantas personas que por culpa nuestra
no recibieron la palabra de Dios, no tuvieron la oportunidad de conocerle. Hay cosas que nos llevan a dejar el primer amor, y una de esas es perder la pasión, sin ninguna duda, perder la pasión. Busqué una definición de pasión y dice que la pasión es una intensa convicción que motiva a una acción. Es hacer algo con mucho entusiasmo. Compartíamos hace unos días con el equipo de ancianos y yo les decía a mis muchachos que trabajan en el área comercial, y seguramente Polito lo hace con su gente, les digo yo, hay 3 cosas fundamentales en nuestra actividad comercial, 3 elementos que nunca podemos perder de vista, que todos los días debemos aplicar. Uno es la disciplina, el otro es el enfoque, y el tercero es la pasión. Ese tercero es el que hace la diferencia, la gran diferencia. ¿Cómo, con qué actitud yo hago lo que hago? Y hermanos, créanme que la pasión en la vida de un cristiano es fundamental, y se nota cuando uno está apasionado por Cristo o cuando no está apasionado por Cristo. Cuando vamos ahí, pero sin pasión, hace una gran diferencia. Yo no sé si hoy hay pasión en tu vida, si tienes pasión por algo, si amas hacerlo, pero si quieres ser bueno para algo, debes hacerlo con pasión. Y si quieres ser un buen hijo de Dios, tienes que ser un cristiano apasionado por la palabra, apasionado por la vida y el testimonio de Cristo, y apasionado por hacer esa misma obra en tantos que todavía tienen que conocer a Cristo. Hay 2 enemigos grandes de la pasión. Uno se llama desaliento y el otro se llama indiferencia. Y casi siempre los 2 van también de la mano, ¿sí? Hemos estado hablando de un pueblo que, como el pueblo de Israel, había visto la obra de Dios, y nosotros hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas. Israel era un pueblo que había experimentado su gloria y había visto su poder. Nosotros hemos visto su gloria y su poder en nuestras vidas. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a una batalla, cuando comenzamos a tener pruebas en nuestra vida, cuando seguramente muchas de esas pruebas son duras, comenzamos a debilitarnos. Y esa debilidad que está en la palabra, pero sabemos quién nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos las respuestas aquí. Aquí están las respuestas. Son circunstancias que a todos se nos presentan en algún momento de la vida. Si de pronto a alguien no se le han presentado pruebas, si no ha sido tentado, si no ha dado ninguna batalla, ojo, pilas, porque seguro están por llegarle. Pero Cristo dijo: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es un camino de luchas, es un camino donde hay tentaciones, es un camino sin ninguna duda de abnegación. Pero la decisión, hermanos, está en nuestras manos. Nosotros somos los que decidimos con qué intensidad y con qué pasión queremos vivir esa vida y ese ejemplo que Cristo nos ha dado en su vida. Sin ninguna duda, en la vida cristiana tendremos ataques, dificultades, pruebas. Sin eso
no es una vida real, una vida cristiana real. Y la Biblia dice que tendremos luchas. Sin embargo, esas luchas no son contra carne y sangre, sabemos contra quiénes son, contra esos principados y esas potestades, porque el enemigo sí tratará cada día de quitarnos la fe. Y cada vez que nosotros permitimos esa debilidad en nuestras vidas, por las pruebas, por lo que sea, él está tratando de ganar terreno y está tratando de que nuestra fe sea debilitada. Y no podemos perder ese partido, no podemos perderlo. En toda la Biblia, a lo largo de la Biblia vemos cómo a causa de la predicación de la palabra vino persecución, vino aflicción, vinieron pruebas, vinieron batallas, muchos cayeron prisioneros y aún desde esas dificultades y desde las prisiones y desde las circunstancias más difíciles, jamás echaron para atrás los que fueron verdaderos líderes de esa fe y verdaderos seguidores de Cristo, porque allí es donde está la diferencia, no ser inferiores a ese reto y a pesar de caer en situaciones que nos lleven a debilidad o a indiferencia, superarlas. Y la indiferencia tiene algo que quiero compartirles rápidamente y es lo que se conoce como el sueño de la indiferencia, es decir, la frialdad, es decir, el enfriamiento. Y es que, bueno, Alejito me corrige, pero cuando una persona se enfría más de lo admisible, digámoslo así, más de lo soportable, se produce algo que conocemos como hipotermia, ¿sí? Hipotermia es algo a lo que están expuestos los alpinistas, los andinistas, los montañistas de alta montaña, todos los que han pasado la historia por superar los 10.000, ¿sí? Los 10.000 metros, digamos cumbres que están por encima de 10.000 metros, han visto muy de cerca lo que es esto, en sus cuerpos o en cuerpos de compañeros que en muchos casos no salieron de la montaña. En su fase, digamos, más profunda, más avanzada, la hipotermia tiene algunos síntomas que son claramente visibles, que son claramente apreciables. Por ejemplo, una dificultad extrema para moverse, o sea, limitación fuerte del movimiento. 2, la cianosis, es decir, el tono azul que toma la piel, que toma brazos, piernas, el cuerpo en muchos sitios, azul o morado. El otro es un temblor fuerte que incluso en los casos en que se va agravando la hipotermia, el temblor ya deja de ser un síntoma porque en la medida en que se hace más grave comienza a perderse también el temblor, o sea, así no es que la persona porque dejó de temblar está mejorando, sino que está empeorando. La persona comienza a presentar somnolencia, comienza a presentar comportamientos extraños o irracionales, dice un dato que encontré, y además confusión mental. De pronto comienza a, si puede hablar incoherencias, etc. La respiración y los latidos cardíacos disminuyen, pero no solamente disminuyen en frecuencia, sino en la intensidad, o sea, se vuelven más lentos y más débiles. Y en la medida en que el tiempo pasa y la hipotermia permanece, continúa, se mantiene, entonces los órganos vitales comienzan a fallar. Y cuando los órganos vitales fallan, adivinen qué pasa. Sin ninguna duda viene la muerte, por lo menos la muerte clínica. Si yo hago una columnita aquí al lado y les hablo de la hipotermia espiritual y extrapolamos todos estos síntomas, entonces esa muerte clínica la vamos a denominar nosotros muerte espiritual.
¿Dónde comenzó? En el enfriamiento. Yo no sé si haya alguien aquí que se ha enfriado espiritualmente. A mí me ha pasado, y lo más rico de eso es salir de ahí, recuperarse y volver a valorar y volver a entender todo ese amor de Dios por nosotros, pero además todo lo que nosotros podemos hacer como verdaderos hijos de Dios cuando estamos enfocados, cuando estamos apasionados por Él, cuando estamos apasionados por su palabra, cuando estamos apasionados y nos sigue produciendo dolor ver a aquellos que aún no se han convertido a los pies de Cristo y no han llegado a conocerle. Yo no sé si has tenido o estás teniendo en este momento de tu vida hipotermia. Esperaría que no porque si ya te has enfriado tanto que estás llegando al punto de adormecerte, como les sucede a las personas que sufren de hipotermia, pues lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas no es que nos estamos durmiendo, sino que estamos muriendo. Y eso es bien diferente. En el sentido espiritual, ese sueño de la frialdad, como lo mencionaba al comienzo, no llega de repente. Eso no es de hoy para mañana, eso es un proceso, comienza poco a poco, comienza como una indiferencia, y por eso lo mencionaba en este capítulo, pero tiene la misma consecuencia, y es lo que quisiera que tengamos con toda claridad en nuestra conciencia, porque cuando uno comienza a acostumbrarse a esa indiferencia, está en ese claro riesgo de muerte espiritual, que es peor aún que la muerte física. Entonces, cuando comenzamos a descuidar esas cosas que alimentan nuestra relación con Dios, la oración, la intercesión, leer la Biblia, congregarnos, servir en la iglesia, etcétera, comenzamos a poco a poco, entrar en ese camino de la indiferencia, en ese adormecimiento, en ese enfriamiento que nos podría llevar a esa letal y fatal hipotermia espiritual. Si sentimos que esa relación viva con Dios, esa relación activa que debemos tener como hijos suyos, está declinando, está decreciendo, es una alerta. Si nos damos cuenta que nos estamos alejando, que nos estamos separando de Él, que ya no le ponemos tanta tiza a si pecamos o no pecamos, a pesar que el Espíritu Santo nos redarguya y no tenemos la valentía de dar el giro de 180 grados y tomar el camino que corresponde con arrepentimiento genuino, estamos en el camino equivocado, nos estamos alejando de Él, nos estamos enfriando. Cuando comenzamos a ser indiferentes, no solo a cometer el pecado, sino a verlo alrededor nuestro y no hacemos nada, nos estamos enfriando. Cuando dejan de dolernos quienes aún están perdidos, nos estamos enfriando. Y ojo, porque probablemente en ese momento vamos a estar en la UCI. Todos sabemos qué es UCI, ¿cierto? Unidad de Cuidados Intensivos. Y es un punto crítico de nuestra vida espiritual. Dios no quiera algún día nos tengan que llevar a esa UCI. Ahí sí, avivemos nuestra relación con Dios, porque de lo contrario es altamente probable que no salgamos. Gracias a Dios, la hipotermia espiritual tiene un tratamiento, uno solo. Es un tratamiento único.
¿Cuál es el remedio? Acercarnos al Señor. Es el único remedio que existe para la hipotermia. En Dios está la vida. En Dios está la vida. Y su presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando lo vemos en la Biblia, está asociada al fuego, que sería bastante conveniente cuando estos alpinistas están a más de 10.000 metros de altura y comienzan a tener hipotermia. Ese fuego es lo que normalmente les ayuda a sobrevivir, a aguantar, a soportar unos días más mientras reciben la ayuda definitiva o el medicamento que necesitan. En el caso de la hipotermia espiritual ya sabemos que es solo este. Pueden consultar los libros de referencia que sean, no hay otro tratamiento. Los vademecums no contienen otro medicamento para tratar la hipotermia espiritual. Y una vez comenzamos a avivar ese fuego, debemos comenzar también a limpiarnos de todo lo que nos llevó a ese punto, de todo lo que nos llevó a ese camino, de todo lo que nos alejó del Señor, a limpiarnos de lo que a Él no le agrada, es decir, de la vida de pecado. Y, por supuesto, a llenarnos de su Espíritu. Recordemos que para que el Espíritu crezca en nosotros, debe menguar nuestra carne en nosotros mismos, y es en ese orden. En la medida en que nuestra carne mengua, crece el Espíritu, antes no. Y es el llenarnos del Espíritu, qué curioso, se representa también con el fuego, que sigue atizándose, sigue avivándose y sigue creciendo para evitar la hipotermia. Y después de eso, llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Y cuando buscamos un símbolo para la llenura de la palabra de Dios en nuestros corazones, aparece también el fuego. ¿Han visto ustedes el fuego en alguno de los símbolos de nuestros altares familiares durante estos años? Está escrito en la palabra, está en Deuteronomio, y es un símbolo que tiene un significado en la palabra, un significado espiritual. Entonces ese fuego sigue creciendo por todos lados. Y ese es el que nos va a sacar de la hipotermia. Ya cuando la temperatura vuelva a ser soportable, nuestro cuerpo pueda soportarla, ya no tendremos hipotermia. Este es el camino, ese es el tratamiento, ese es el tratamiento. Y no hay otro, no hay ningún otro, es solo ese. Los discípulos pasaron por ahí. Si nosotros recordamos en Lucas capítulo 24, cuando habla de los discípulos en el camino de Emaús, ellos pasaron por ese desaliento. Una vez que Jesús había resucitado y ya no estaba con ellos, recuerdan la confusión que reinó entre ellos cuando Él se aparece camino de los discípulos de Emaús en medio de ellos y los cuestiona, y entonces reaccionan y creen. Hermanos, el fuego del Señor nos aviva, el fuego del Señor nos aviva. Necesitamos avivar ese fuego en nosotros, avivar ese fuego en nuestros corazones. Necesitamos un corazón apasionado por Dios para volver al tema del principio. Apasionarnos por Dios. Necesitamos un corazón apasionado por Él. Cuando tenemos un corazón apasionado, cuando cultivamos ese corazón, porque eso no es de un instante al otro, es un proceso, con mayor facilidad compartimos nuestra fe en nuestro Dios a quienes aún no le conocen. Pero especialmente, hermanos, cuando tenemos un corazón apasionado por Jesús, les aseguro que no hay quien nos detenga y tenemos todo su respaldo. Sin ninguna duda,
corazones apasionados por Jesús provocan un despertar en la iglesia. Y estamos terminando. Ese despertar es el que necesitamos. Necesitamos un despertar en nuestras vidas que lleve a un despertar en la iglesia. Y hoy les digo, hermanos, es hora de despertar, es hora de despertar. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros no conocemos el día en que el Señor viene, pero las señales de los tiempos nos dicen que ya está cerca. La noche está avanzada. Se acerca ese día sin ninguna duda. Despertemos, hermanos, antes de que perdamos más el tiempo y sea tarde cuando queramos hacerlo. Tenemos que tomar decisiones radicales y cumplir lo que nos imponen esas decisiones. Dice Romanos en el capítulo 13, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Despertar, levantarnos y vestirnos. Levantarnos del sueño y vestirnos del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra. Desechemos todo lo que tenga que ver con la oscuridad y con las tinieblas. Eso nos aleja de Cristo. No nos demos esas, entre comillas, licencias, pensando que después pedimos perdón y Él, como prometió que nos perdona si nos arrepentimos. Ojo con el arrepentimiento. Debe ser un arrepentimiento genuino. Y después de despertar, levantarnos y vestirnos del Señor Jesucristo, la última etapa es caminar por ese camino nuevo, por ese camino vivo que es Cristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Yo quiero, hermanos, compartirles, para finalizar este mensaje, un himno muy antiguo, un fragmento de un himno. Y le pido a Dios que lo imparta sobre Copa hoy, que lo imparta sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Es un fragmento de un himno que escribió Amy Carmichael. Amy fue una misionera irlandesa que sirvió fuera de su país. Sirvió durante 55 años en India, rescatando niños y niñas que eran abusados. Niñas que estaban desde pequeñas sirviendo en su creencia religiosa hinduista, en la prostitución.
en la pobreza. Y ella se dedicó a rescatar niños y niñas durante 55 años. Y era escritora también. Y este texto, este párrafo que les voy a leer, lo escribió ella en un himno. Y dice: dame el amor que señala el camino, dame la fe que nada hace desmayar, dame la esperanza que nunca se agota, dame la pasión que arde como el fuego. No me dejes hundir para ser como un simple terrón. Hazme tu combustible, oh fuego de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, en esta hora, por la bendición de poder compartir tu mensaje, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido que nos ayudes, que nos des la fortaleza, que nos des la valentía, Señor, para identificar todos aquellos síntomas de hipotermia espiritual, Señor, que eviten que lleguemos a esa muerte fatal, a esa muerte que no tiene otra salida. Te pido, Señor, que tu Espíritu crezca dentro de nosotros, que nos permitas avivar en nuestros corazones ese fuego que necesitamos para acercarnos a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que en cada uno de mis hermanos y a través de ellos en cada uno de sus hogares, pero también a través de ellos en cada entorno que les rodea, tu palabra sea viva, tu palabra llegue a aquellos que necesitan escucharla. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de tu camino, a no enfriarnos, Señor. Por el contrario, a buscarte más cada día, en oración, en la lectura de la palabra, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos en Copa. Y te doy gracias por lo que harás a través de ellos, Señor, en otras personas, para que lleguen a tus pies, Señor, en estos difíciles momentos en que estamos atravesando en Colombia y en el mundo. Te doy gracias por la bendición de compartir este mensaje con mis hermanos. Y te pido que sea de bendición para todos, para cada uno de ellos, pero especialmente que sea de bendición afuera de Copa, Señor, que este mensaje pueda llegarle a mucha gente a través de nosotros, los que hoy hemos escuchado tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le había pedido a Helber que cuando iba a comenzar este mensaje nos compartiera un par de renglones de la última alabanza que hicimos, porque Cristo es el centro. Cristo es el centro, y eso es lo que debemos buscar en nuestras vidas, hermanos. Dios les bendiga. Quiero que hagamos algo. Pasé aquí, se lo juro, yo no sé si son las luces, yo creo que allá tenía frío, aquí se siente calor. Quiero invitarlos que vengan adelante, ¿sí? Eso es lo que aquí es. Vengan adelante. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Oh Cristo, el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y
toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, el centro de mi vida, el centro de mi vida, sé Jesús. Y el centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo, y el centro de todo es Jesús. Y el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Yo siento en mi espíritu, iglesia, que quizás a muchos nos duele haber dejado el primer amor. Hace años recordaba que el Señor nos dijo eso en casa de Liana. Nos dijo en una reunión de intercesión: tengo contra ustedes que han dejado el primer amor. Y ahorita mientras adorábamos recordaba que era un momento de muchas pruebas, de un proceso. Y en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, de la escasez, de la enfermedad, nos desalentamos y viene el desaliento porque sentimos que no vamos a poder, que es muy difícil. Y no nos damos cuenta y lentamente vamos dejando el primer amor. Y ahorita recordaba que fue en un tiempo así. Y siento en mi espíritu que muchos estamos pasando un tiempo así. O sea, un tiempo de pruebas, de procesos, de aflicciones. Y en medio de la iglesia. Y lentamente eso nos lleva a perder el primer amor y a perder la pasión. Y que el Señor tiene cuidado de eso que estamos viviendo. O sea, no es ajeno a lo que estamos viviendo. Dice la palabra que, ¿cómo es que la respuesta que tarda, ¿no? Es como amargura del alma, del corazón. Pero que no perdamos la fe porque Él tiene cuidado y nos está llamando a volver a ese primer amor. Y que si nos hemos enfriado, el Señor está aquí para recordarnos que si lo ponemos en el lugar correcto, en el centro, Él va nuevamente a organizar todas nuestras vidas. Y recordaba con este fragmento de este himno, esta misionera decía: no me dejes hundir para ser como un simple terrón. Un terrón es un carbón que se apaga, ¿no? Que quedó ahí, que se apagó. Le dice: hazme tu combustible, oh fuego de Dios. Y esto es otra, por eso les pedíamos que pasaran acá al frente, porque en muchas circunstancias, cuando nos alejamos en medio de nuestra situación y no buscamos el estar así, yo les digo, aquí se siente calorcito. Cuando no buscamos estar así unos al lado de los otros como hermanos, nos vamos volviendo un simple terrón. Y es cuando más nos enfriamos. Y cuando en un momento nos dimos cuenta y nos apartamos del Señor completamente. Así incluso sigamos viniendo, pero nuestro corazón ya está lejos de Dios. Entonces el estar cerca los unos de los otros como hermanos, el Señor también nos está diciendo, como carbones encendidos, el uno enciende al otro, el uno al lado del otro, o sea, no estamos solos.
en la vida cristiana nos tenemos los unos a los otros, porque ese es el modelo del Señor, lo tenemos a Él y lo vemos en cada uno de los otros. Los que estamos aquí podemos levantar las manos los unos de los otros. Señor, gracias que como oraba mi esposo, Señor, y como adorábamos hace un momento todos juntos, Señor, que no seamos un simple terrón, Señor. Hoy te decimos, nosotros tomamos las palabras que estamos seguros que esta mujer llena del Espíritu, Señor, escribió para ti, una mujer apasionada, una mujer, Señor, que valoraba ese primer amor y te servía con pasión y fervor, Señor. No permitas que seamos simples terrones, Señor. Luis Alberto decía que esto impartiera copa, y yo siento que es lo que el Señor está haciendo. O sea, avívanos, Señor, avívanos, que tu fuego, Señor, nos use como combustible, Señor, para avivar a otros. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, gracias por esta iglesia, por nuestros pastores, Señor, gracias porque tú nos levantas, Señor, nos avivas cuando sentimos que nos estamos apagando, Señor. Hoy decidimos, Señor, volver al primer amor, apasionarnos por ti, Señor. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.